Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje una vez más. Los saluda Andrea Pérez Montoya y mi compañero Giancarlo Sánchez Anillo. Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes. Como siempre, un placer de estar en estos espacios donde vamos a estar tratando de temas interesantes como es la evaluación en estos tiempos de distanciamiento social y ahora que se viene la alternancia educativa. Así es, Jan. Bueno, saludando entonces a todos nuestros asistentes a este espacio, recordándoles sin más ni menos que tenemos un panel de control donde van a tener una opción llamada preguntas o chat y ahí nos pueden escribir cualquier situación que quieran aportar a lo que vayamos hablando o responder algunas inquietudes que vamos a generarles a ustedes más adelante. También van a tener una manito que van a poder dar clic y solicitarla para poderles activar el micrófono. Bueno, Jan, entonces para efectos de conectividad procedemos a apagar nuestras cámaras en estos momentos y comenzamos. Bueno, resulta que nosotros traemos el día de hoy una temática muy importante debido al momento en el que nos encontramos a raíz de la pandemia y se llama la semipresencialidad y ese modelo de alternancia educativo a lo que nos vamos a enfrentar y lo que ya empezamos a enfrentarnos algunas instituciones educativas, pero entonces hemos pensado en los protocolos de bioseguridad, hemos pensado en una que otra de las actividades que podemos ir realizando en estos modelos de alternancia, pero ¿y qué pasa? Resulta que necesitamos preguntarnos acerca de la evaluación pensada para el modelo de alternancia en Colombia. ¿Listo? Sí, Jan, estamos viendo la pantalla, no te preocupes. Quienes les hablan, entonces Andrea Pérez Montoya, Giancarlo Sánchez Anillos, ambos somos coordinadores de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM. Bueno, pues al finalizar esta sesión, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Dos situaciones. La primera es comprender el contexto del servicio educativo presencial bajo el esquema de alternancia educativa, que es de qué manera o qué actividades podemos establecer en esos modelos de alternancia, qué significa la alternancia como tal, entre muchas otras cosas. Y finalmente, puedes identificar algunas técnicas o instrumentos de evaluación que pueden ajustarse a ese esquema de alternancia educativa o aprendizaje híbrido. Bueno, Jan, cuéntanos, ¿qué consideraciones necesitamos tener presentes? Sí, André, algunas de las consideraciones que debemos tener es que, en primer lugar, cada uno se ha logrado adaptar a esta situación de la mejor manera posible. Hablamos de esta situación cuando hablamos de la situación de distanciamiento social que nos ha obligado de alguna manera a hacer educación en condiciones de educación remota de emergencia, como se le ha llamado últimamente, y cada colegio, cada escuela, cada docente, desde su propio contexto y desde su propio entendimiento de la comunidad educativa y sobre todo los estudiantes, ha logrado generar una adaptación que les sea favorable para poder desarrollar estos procesos. Una segunda consideración para lo que vamos a estar conversando en la tarde de hoy tiene que ver con el hecho de que no existe un modelo único frente al esquema de alternancia y de regreso progresivo a las aulas. Es imposible decir de que si bien el Ministerio de Educación Nacional nos ha dado unas directrices, hay un modelo único de retorno a las aulas. Eso va a depender mucho, obviamente, de protocolos de bioseguridad, pero también en gran medida va a depender de cuál de estas actividades que hacen parte de este modelo se adapta mejor a las necesidades educativas de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa en general. Y finalmente, todos estamos en un momento de flexibilidad e innovación correspondiente a nuestros contextos y eso quiere decir que debemos, para poder pensar en alternancia, pensar también en flexibilidad, pero no solamente en flexibilidad, de ser flexibles con nuestro currículo, sino también de innovar, innovar en lo que tiene que ver con la manera como hacemos educación. Así es, Jan, y para eso es importante hacernos una pregunta que en este momento vamos a pedirles el favor a nuestros asistentes que participen de manera activa a través del micrófono o a través del chat con la siguiente pregunta y es, ¿cómo te sientes frente al reto de retornar a clases bajo la alternancia educativa en nuestro contexto actual? Entonces, queremos escucharlos, nos importa saber qué están pensando ustedes, cómo se van a sentir, a los que ya de pronto se han enfrentado a este modelo de alternancia,
qué sintieron, cómo lo toman, qué piensan. Entonces, no sé si alguno de nuestros asistentes quiere escribir a través del chat, lo puede hacer, a través de la sección de preguntas también lo pueden hacer, o alzando la manito para el audio. María Cristina cada vez dice, se siente angustia. Así es, María Cristina, un montón. Y yo creo que no solamente por el hecho de que nos prendan el COVID o no, sino porque también ese manejo de emociones en el aula, después de todo este distanciamiento social, es un choque fuerte y no solo para los estudiantes, sino yo creo que para todos. Bueno, no sé si algún otro docente o alguien quisiera hablar, lo André, escuchamos. yo creo que vale la pena también, mientras nuestros docentes asistentes se animan a darnos sus respuestas a esta pregunta, considera un poco que este escenario ha tenido unas variaciones a lo largo del año y hemos visto también diferentes situaciones de respuesta a nivel mundial con esto que está pasando. Algo recientemente, digamos, hago un contraste de una noticia que estaba viendo yo el día de ayer precisamente en un noticiero de los Estados Unidos, y es que si bien en contraste con lo que pasa en Europa, donde hemos visto que muchas escuelas han abierto y algunas han tenido que retornar nuevamente a la educación bajo el modelo de educación remota de emergencia, en los Estados Unidos se ha visto, por lo menos en el estado de Nueva York, que era donde había la noticia el día de ayer, un caso totalmente opuesto. El número de contagios que se veían en temas del COVID-19 por el retorno de estudiantes a clases era relativamente bajo en comparación con lo que ocurría en otros países. Entonces yo creo que mucho de ese sentimiento que nosotros le imprimimos a algo que seguramente va a terminar ocurriendo, lo que vamos a conversar el día de hoy tiene mucho que ver con eso, va a depender también de nuestra actitud frente a esta necesidad pues de continuar la educación, de que la educación siga adelante aún en medio de este contexto que no es nada fácil para nosotros los docentes, pero que de alguna manera requiere para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, Andrés. Nos dice la profe Sonia Benachi, dice un poco de temor porque se corre el riesgo de contagio entre los mismos estudiantes, pues ellos se olvidan de los protocolos de bioseguridad. Estamos totalmente de acuerdo con esa postura, profesora Sonia. Creemos que efectivamente el nivel de comprensión que tienen nuestros estudiantes de los protocolos de bioseguridad y de cuidado para prevenir el contagio del COVID-19 va a jugar un rol fundamental al momento de nosotros poder cuidar nuestra salud, la salud de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa. Eh, Creemos que algunos colegios están en este momento haciendo pilotos y nos van a servir también un poco de guía o de derrotero de cuáles son las buenas prácticas para poder salir adelante, pero definitivamente siempre va a existir el riesgo de que, sobre todo en los más pequeños, que no entienden a cabalidad qué es lo que está ocurriendo con este tema de la pandemia, puedan de alguna manera tener actitudes o comportamientos que terminen propagando el COVID-19 en caso de estar presente en alguno de los salones de clases. Por eso que creo que también algo fundamental como profesores, como directores educativos, es entender que gran parte del trabajo que vamos a hacer en la presencialidad en los primeros días va a ser reforzar y tratar de fortalecer la comprensión que tienen nuestros estudiantes acerca de las conductas que son positivas para prevenir la transmisión del COVID-19. André, vale la pena pensar o reflexionar en este momento, mientras nos siguen llegando algunas respuestas, de a qué hace referencia realmente la alternancia, el concepto de alternancia, y hemos acá en el equipo de SM Colombia hecho una investigación bastante profunda. Hemos consultado diversas fuentes, diversos recursos de investigación para poder traerles a ustedes un concepto de lo que es la alternancia, pero llegamos a la conclusión de que definitivamente, siendo esta una propuesta de gobierno, debemos partir de lo que piensa el gobierno nacional, o precisamente lo que estableció el Ministerio de Educación Nacional en el documento de lineamientos para la prestación del servicio educativo de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia. eh, ¿A qué hace referencia esto? Sobre todo porque encontramos que la alternancia inicia como una postura de llevar la educación al campo, a esos lugares totalmente remotos o
tienen orígenes por allá en la educación en Francia y en algunos países de Centroamérica que lo han adaptado para la educación en terrenos agrícolas. En el caso de nosotros, en este contexto del COVID-19, hace referencia a la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa, como lo que hemos venido haciendo desde mediados del mes de marzo hasta el día de hoy, con encuentros presenciales en los establecimientos educativos y algo muy importante que creo que aquí todos, profesores, directivos, docentes, debemos tener mucha claridad, consentidos por los padres de familia, es decir, por los papás, por las mamás, por los acudientes y por los estudiantes. Esto debe ser algo de un consenso de parte de la familia y del estudiante para que se pueda dar. Hasta en este punto no está contemplado que el retorno sea de carácter obligatorio si un padre de familia o si un estudiante no desea volver al salón de clases. Ahora bien, hay un diagnóstico previo del cumplimiento de unas condiciones de bioseguridad, como bien lo han mencionado ustedes, para poder preservar lo que va a seguir siendo eh, ese objetivo general, incluso cuando estemos haciendo educación desde la alternancia, es preservar el bienestar de la comunidad educativa y obviamente va a haber una definición por parte de los directivos docentes y de los docentes de algunos ajustes que se van a hacer en los planes de estudio que creo que hace el trabajo en el que la mayoría de las instituciones educativas están eh, planteando para este cierre de año, planteando de qué manera se va a ajustar el plan de estudios para poder cumplir con lo que plantea la modalidad de alternancia, si deben hacerse adecuaciones a la jornada escolar, que por supuesto que sí se van a hacer, qué días van a estar nuestros estudiantes presentes, qué días van a estar en casa y de qué edades los estudiantes, a partir de qué edades los estudiantes pueden retornar, cuál va a ser la cantidad de grupos, cuáles van a ser los lugares de encuentro, entre otros. Eso es a lo que hace referencia en nuestro país la alternancia educativa, un concepto que surge como algo nuevo, quizás poco estudiado en la literatura de investigación colombiana, pero es nuestra realidad en este momento. Entonces, André, ¿qué actividades se podrían realizar en la presencialidad dentro del modelo de alternancia? No sé si nos puedas contar algo de algunas de esas actividades que se puedan realizar bajo este modelo. Bueno, y mientras Andrés soluciona algunos problemas técnicos que al parecer está presentando en este momento, vamos a continuar entonces hablando de cuáles son esas actividades que se pueden realizar en la presencialidad dentro del modelo de alternancia. Recordemos que este modelo lo que está haciendo es combinar. Estamos ejecutando una combinación de lo que viene siendo actividades presenciales con actividades muy similares a las que venimos ejecutando hasta este momento Hola, Jan, ¿me en escuchan? nuestras aulas. Sí, Andrea, te escuchamos. Ah, Adelante. Estaba preguntándote gracias, qué tipo de actividades perdón. deben realizar nuestros estudiantes en el aula. Esto pasa en esos modelos Esto de pasa en la modalidad, semipresencialidad. definitivamente. Y creo que hemos sido ejemplo de esas cosas que nos pasan a diario con nuestros estudiantes en el salón de Total, clase. Cuéntanos, total. Andrés, qué actividades deben realizar los estudiantes en el aula. Bueno, es importante, teniendo en cuenta lo que nos mencionas acerca de qué es la alternancia y cómo se está entendiendo desde el contexto colombiano, ¿no? Entender, pues, qué espacios dentro de esa semipresencialidad propiamente hablada en el aula de clase podemos realizar con nuestros estudiantes. Entonces, hay tres momentos fundamentales llamados trabajo colaborativo, momentos de discusiones y momentos de transferencia del aprendizaje. El trabajo colaborativo, pues nada, simplemente hace alusión a esos escenarios donde podemos compartir, donde resolvemos las inquietudes, donde todos los procesos de laboratorios, técnicas y todas las gestiones socioemocionales entran en juego para poder desarrollar diferentes temáticas planteadas y actividades muy propias para ese trabajo colaborativo en la presencialidad. Las discusiones pues son un momento fundamental en donde
llevamos a los estudiantes a fortalecer esas habilidades y competencias argumentativas, donde cada estudiante puede dar su punto de vista y llegan a ese momento de mediar, de ser mediáticos y de establecer esas mediaciones entre los demás, tratando de dar sus apreciaciones y concepciones frente a un tema determinado. Entonces acá cobra sentido, por ejemplo, cuando nosotros les ponemos a ver una película o les damos a ellos diferente material que puedan consultar en internet y demás situaciones y llegan en la presencialidad y ponemos una pregunta problematizadora para que ellos empiecen a argumentar y empiecen a exponer sus puntos de vista y de esta manera pues se hace una construcción de aprendizaje significativo. Finalmente, pues la transferencia del conocimiento a qué nos lleva a poder llevar a cabo todas esas competencias, habilidades propias de cada asignatura y en general, digamos, esas transversales, que a través de los conocimientos adquiridos podemos poner en escenarios para dar solución a situaciones de problemas reales, cercanas o próximas a la realidad de los estudiantes. Entonces es un espacio ideal para resolver inquietudes, esos procesos de retroalimentación que llevan a esa autoevaluación del aprendizaje por parte del estudiante en sus procesos metacognitivos, pero también nos permite llegar a esos procesos de coevaluación, de heteroevaluación, donde podemos plantear problemas donde los estudiantes pueden entrar a resolver diferentes situaciones con los demás compañeros o toda la comunidad de clase y ponen en tela de juego todos sus conocimientos, sus competencias y sobre todo empiezan a hacer realmente una transferencia del aprendizaje. Bueno, Yanni, ¿cómo serían esos escenarios en casa? Cuéntame. Así es. Si bien ya tenemos estos escenarios en el salón de clase, debemos considerar que debe continuar sucediendo cuando los estudiantes estén en casa. Uno de los errores más frecuentes y de hecho los que se manifiestan como esos que debemos tener en cuenta para tener actividades que eviten que ocurran es precisamente que nos centremos únicamente en realizar actividades de aprendizaje como tal, solamente en la presencialidad y asignar tareas o trabajos para el estudiante mientras está en casa. Si nos ponemos a pensar y ocurre que en nuestras escuelas los estudiantes se centran únicamente en actividades de aprendizaje con acompañamiento directo del docente, el currículo se reduciría aproximadamente a la mitad del tiempo de trabajo. Entonces debemos pensar que en casa, mientras los estudiantes están en casa, deben seguir haciendo actividades de aprendizaje y para eso algunas de las modalidades se están contemplando, por ejemplo, la transmisión de clases en directo con los diferentes grupos que se van a estar presentando de manera presencial o en la combinación, digamos, de estos grupos de trabajo en actividades o tareas que estén relacionadas con algún tipo de proyecto que se desarrolle en el eje de una unidad temática que le permita a los estudiantes de alguna manera no desaprovechar las oportunidades de desarrollar actividades de aprendizaje. Esa es como la gran pregunta a responder y sobre todo hoy que vamos a estar hablando mucho de evaluación, ahora que salgamos de este contexto, va a terminar siendo muy importante para contextualizarnos un poco. Primero, van a haber actividades de retroalimentación en casa. En el proceso de aprendizaje, como todos lo sabemos, está orientado la retroalimentación a complementar el trabajo académico en casa y la resolución de inquietudes por parte de los estudiantes. Entonces, claro, el trabajo en casa va a estar muy pensado de alguna manera a hacer complemento académico y a proporcionar retroalimentación de actividades que, como bien lo mencionaba Andrea, pueden ser actividades de transferencia en la presencialidad con acompañamiento directo del docente. Y como todos lo sabemos, en los ciclos didácticos, ese aumento de transferencia que hace parte del, después de aprender en el ciclo global del aprendizaje, siempre va a requerir de la retroalimentación. Por otro lado, va a estar el tema de las prácticas y puede sonar incluso algo, eh, digamos, no relacionado directamente con lo que podemos estar pensando, que siempre asociamos la presencialidad con la práctica. En este caso, creemos que en casa todavía va a haber una gran oportunidad para que el estudiante desarrolle aprendizaje autónomo, aprendizaje independiente, aprendizaje autodirigido, de acuerdo a los diferentes modelos que estemos fomentando en nuestros estudiantes. Esto va a seguir siendo regulado a partir de, bien sea guías de aprendizaje, bien sea talleres o bien sea documentos orientadores.
que quizá la guía de aprendizaje que tuvo un gran protagonismo en estos primeros meses, puede de alguna manera flexibilizarse más a lo que se conoce también como documentos orientadores. Y finalmente las tutorías, que van a estar enfocadas en apoyar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a sus ritmos y estilos. Yo creo que el trabajo en casa, como lo hemos estado mencionando en este momento de contexto, va a terminar siendo muy relevante este tema de las tutorías, de tener espacios o microespacios. Hemos visto colegios en nuestras experiencias como asesores educativos en diferentes colegios del país, que se han implementado, por ejemplo, espacios de microtutoría donde se le brinda a los estudiantes momentos de hasta 5 minutos, donde el estudiante tiene ese espacio directo con el docente para poder responder dudas, inquietudes o hacer ampliaciones de conceptos para poder lograr de que se den explicaciones mucho más personalizadas. Obviamente esto no se hace todos los días, se puede hacer de una vez por semana y es una tutoría que resulta siendo muy provechosa. Son 5 minutos de atención personalizada que cuando lo revisamos no representan mucho trabajo en cuanto a carga académica por cada grupo escolar. Bueno, y vamos a hablar también de la evaluación en lo que tiene que ver con el concepto de semipresencialidad, sobre todo porque esto es lo que hace parte de nuestro tema del día de hoy. Hemos hecho esta contextualización porque es bien pensado por parte de los diferentes autores de educación, sobre todo los que hablan del hecho educativo, de que la evaluación no es un momento aparte, diferente del momento de enseñanza-aprendizaje, sino que por el contrario permea estas actividades y lo complementa como un solo momento de la educación. Y antes de hablar de la evaluación, yo creo que vale la pena que reflexionemos sobre ciertas informaciones. Esta información que tenemos acá la rescatamos directamente de la OCDE, de la OCDE. Son los encargados de administrar la prueba PISA a nivel mundial. Ellos en una investigación que hicieron y que compartieron en un documento a finales del mes de marzo del presente año, sobre todo donde brindaban orientaciones para las escuelas sobre cómo hacer educación en un segmento dedicado a la evaluación, hacían énfasis en que hay un vínculo muy estrecho entre la evaluación y la motivación de los estudiantes, sobre todo para hacer las actividades desde casa. Investigaciones recientes, dice el documento, han revelado que el aprendizaje se hace más efectivo cuando los alumnos se involucran activamente en el proceso de evaluación. Esto quiere decir que una de las razones, según menciona el estudio, por la cual nuestros estudiantes están muy desmotivados bajo esta modalidad e incluso bajo la modalidad de presencialidad, es precisamente porque no se sienten partícipes del proceso de evaluación, sino que lo entienden en algunos casos como un elemento o un agente que tiende a ser sorpresivo, tiende a ser algo premeditado, tiende a ser algo que está orientado, como le dicen coloquialmente, a cogerlo fuera de base para hacer una medición que en algunos casos pues no se corresponde con el entendimiento que tienen los estudiantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es muy importante cuando hablamos de evaluación en esto que es el modelo o la modalidad de alternancia que se va a ejecutar en firme a partir del próximo año, que tengamos muy en cuenta de que las decisiones que vamos a tomar frente a cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes van a tener un impacto muy fuerte en su motivación y recordemos que la motivación es uno de esos ingredientes principales para que nuestros estudiantes puedan tener resultados académicos positivos de acuerdo pues a nuestros planes de estudio y a nuestro currículo. Así André, es, ¿qué hay que así tener es, en Jan. cuenta al momento de evaluar? Y por eso es importante eh, tener presente que lo que acabas de decir lo tenemos que, digamos, adherir a nosotros. ¿Por qué razón? Porque también la evaluación se ve como un castigo, ¿no? Entonces, los estudiantes muchas veces se atemorizan o muchas veces sienten como un proceso de represión hacia ellos por medio de la evaluación y no hay que verla de esa manera. Antes de nosotros ponernos a desarrollar evaluaciones de cualquier índole, pues primero tenemos que tener claro tres situaciones: el qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y qué actividades voy a elegir para esas evaluaciones. ¿Por qué razón? Porque qué voy a evaluar hace referencia a qué, a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes, realmente qué es lo que quiero evaluar como tal.
¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, ¿cómo vamos a evaluarlo? Es a través de qué métodos, qué técnicas vamos a emplear de evaluación y si también dentro de los momentos de las evaluaciones, de acuerdo a los tipos, si es una evaluación diagnóstica, si va a ser una evaluación sumativa, si va a ser una evaluación formativa. ¿Cómo voy a proceder a realizar esa evaluación? ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo qué tipo de rúbricas? ¿Cuáles son esos criterios de desempeño? ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes en esta semipresencialidad? Ah, bueno, entonces desde casa voy a evaluarlos en este aspecto y este aspecto, y desde la presencialidad a través de estas actividades voy a generar una evaluación que esté enfocada a esto y esto y esto. Es importante que nosotros nos hagamos un esquema, digamos, como ese mapa mental supremamente bien determinado de el qué, el cómo y qué actividades vamos a elegir para esos modelos de evaluación que vamos a realizar en la semipresencialidad, porque si bien nosotros desarrollamos una evaluación formativa que es constante en todos los escenarios, tenemos que determinar las evidencias de aprendizaje y a través de ellas poder establecer una evaluación que nos permita evidenciar, como su nombre lo indica, si el estudiante obtuvo o no, o en qué nivel obtuvo ese objetivo de aprendizaje. Jan, Así es. Y cuando pensamos entonces en la evaluación en la semipresencialidad, llamamos semipresencialidad al modelo de alternancia porque em, ese modelo de alternancia obviamente se ajusta mucho a las características que tiene la educación semipresencial, que es una modalidad que existe hace muchos años y que se viene implementando en todos los, digamos, en toda la educación formal a nivel mundial. Tiene como esos cuatro momentos o esos cuatro puntos que nosotros debemos tratar y a los que pues de alguna manera debemos también responder de manera coherente y de manera eh, aterrizada a nuestro contexto. El primero tiene que ver con fundamentar las decisiones de evaluación. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? Ahora que empecemos a pensar en evaluación, bien sea que lo hagamos este año, lo hagamos a principios del próximo año, de acuerdo de cuáles sean las necesidades específicas de nuestra institución educativa. Esas decisiones de evaluación tienen mucho que ver con en qué momento, como lo decía Andrea, vamos a evaluar, qué vamos a evaluar y de alguna forma por qué estamos decidiendo hacer esta evaluación. Recordemos que bajo esta modalidad y la mayoría de las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, es evitar la sobreevaluación, evitar el exceso de evaluación, evitar crear instrumentos que estén sobrecargados, que de pronto estén de alguna manera prediseñados y que sean parte del currículo presencial. Entonces, estas decisiones de qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, y, de qué, cómo, cuándo y el por qué deben ser decisiones pues, que se tomen, ojalá en la medida de lo posible, con el comité académico y los diferentes, obviamente, representantes de las áreas, para que esto se haga de una manera que corresponda y que sea coherente con las recomendaciones nacionales e internacionales. Segundo, tiene que ver con criterios explícitos para evaluar. Esto es información que va más que todo dirigida hacia los estudiantes. Una vez hemos tomado la decisión de qué vamos a evaluar, de cómo lo vamos a evaluar, de cada cuánto, cuándo vamos a evaluar y el por qué, que es como ese filtro que nos va a decir si lo que estamos haciendo se corresponde con nuestra realidad y nuestro contexto, hay que establecer unos criterios de evaluación que sean muy claros y explícitos para nuestros estudiantes, para los docentes, para los estudiantes, para padres de familia. ¿Por qué? Como bien lo mencionábamos antes, la evaluación guarda una relación directa con la motivación. Nuestros estudiantes conocen estos criterios desde un principio, los resultados van a ser mucho más fáciles de alcanzar para ellos porque van a entender el por qué cada una de las lecciones que vamos a estar estudiando en la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje van a apuntar a la consecución de ese objetivo de evaluación. Es por eso que los criterios deben ser claros, deben ser explícitos y en lo posible deben ser compartidos o socializados con nuestros estudiantes con eh, todo el tiempo, digamos, con todo el tiempo de anterioridad posible para que haya toda una preparación. Debemos planificar la evaluación. Eso es muy cierto en el sentido de que la planeación de la evaluación debe ser de
desde el punto de vista de tener los recursos y los instrumentos que nosotros vamos a necesitar listos al momento de poder hacer la implementación de la evaluación. No queremos dejar simplemente los criterios, las decisiones fundamentadas y pensar que los docentes deben conseguir los recursos, sino que por lo menos cada una de las áreas pueda definir qué tipo de recursos se van a estar utilizando, de tal manera que eso permita facilitar la evaluación y eviten retrasos, contratiempos, sobre todo cuando la evaluación, como en la mayoría de los casos, va a ser en la presencialidad, considerar incluso pues tener más de una versión de las evaluaciones para que eso también pueda ser posible. Y finalmente, lo que nosotros conocemos como la evaluación auténtica. La evaluación auténtica es eh, como mucho se ha hablado, es un proceso que hace mucha referencia a tener mucha más objetividad al momento de evaluar, a reconocer que el error es una parte importante de los procesos evaluativos y que de alguna manera tiene o involucra la participación del estudiante, como lo decíamos desde un principio. Cuando hablamos de evaluación auténtica, creo que estamos haciendo referencia a la evaluación de aprendizaje que están contextualizados, pero esa contextualización se da también a través de la participación del estudiante. Entonces, cuando tenemos eso, decisiones bien fundamentadas, bien comprendidas por toda la comunidad educativa, criterios claros, planificación que nos permita contar con recursos y evaluación que sea auténtica en el sentido de que esté contextualizada con el estudiante y que invite al estudiante a participar, vamos a tener como ese primer paso o esa fundamentación de lo que es la evaluación en la semipresencialidad. André, ¿qué tipos de evaluación existen en la alternancia y cómo se pueden aplicar o en qué momento se deben aplicar? Así es, Jan. Bueno, pues los tipos de evaluación refieren a esos momentos dentro del aprendizaje que son tan importantes y que si bien los hemos tenido en cuenta en la presencialidad, también los hemos tenido que adaptar a la situación de distanciamiento social y de toda la parte virtual, en donde tenemos que trabajar de manera sincrónica con los estudiantes. Entonces, pues digamos que la diagnóstica, varias instituciones tuvieron la oportunidad de desarrollarla de manera presencial, calendario a nivel nacional, y calendario B a nivel nacional tuvo que realizarla de manera virtual. Esto es importante por qué razón, porque la evaluación diagnóstica nos permite establecer esos niveles de conocimientos previos que tiene cada estudiante al iniciar el proceso de aprendizaje como tal del año de escolaridad y sobre todo pues de toda la parte en contenidos curricularmente establecidos para cada asignatura. Es importante que estas evaluaciones, pues digamos, se tengan presentes de acuerdo a lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y es que si somos colegios que somos calendario A para el próximo año escolar, tenemos que tener en cuenta bajo cuáles contenidos realmente es que voy a realizar esa evaluación diagnóstica para establecer si los estudiantes realmente adquirieron o no algunos de los conceptos que son lo mínimo con lo que deberían pasar de un curso a otro. Frente a la evaluación formativa, es una evaluación constante que la realizamos todo el momento del aprendizaje que estamos realizando con los estudiantes, en los estudiantes, perdón, y es una evaluación que tiene unas evidencias y nos va a permitir que esa evaluación formativa se desarrolle a nivel actitudinal, a nivel de desempeño, a nivel de producto, a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades y competencias, va a permitir esa evaluación formativa y es que yo esté realmente viendo el proceso que tiene el estudiante. No al final y decir, ok, sí o no, sino establecer todos aquellos parámetros que hacen que realmente el estudiante, a través de todo el proceso, logre el aprendizaje esperado. Por eso aporta una retroalimentación y permite establecer esos logros e identificar esas deficiencias que los estudiantes manifiestan a lo largo del proceso de aprendizaje, cuáles son esos horrores o esas dificultades que se han presentado, esos obstáculos frecuentes que se presentan en esos procesos de enseñanza-aprendizaje y que permiten que nosotros con esos procesos de retroalimentación llevemos a los estudiantes a un aprendizaje óptimo
frente a lo que se quiere. Finalmente, la evaluación sumativa pues es aquella que genera esa calificación alfanumérica, dependiendo de la institución donde estemos calificando, si va de 0 a 10, de 1 a 5 o si es solamente alfabética, la cual va a obtener el estudiante al final del periodo escolar. Pero esta evaluación sumativa realmente es el reflejo como tal de esa evaluación formativa y de ese proceso que ha llevado el estudiante a lo largo de todo el periodo académico. Bueno, Jan, cuéntanos entonces esos agentes de la evaluación. Así es, ahora que hemos visto los tipos de evaluación de acuerdo al momento de la evaluación, y vale la pena mencionar que estos momentos siempre han existido y lo que estamos tratando de decir el día de hoy es que no van a cambiar. No van a cambiar, lo que va a cambiar es el escenario, pero el momento va a permanecer. En cuanto a la gente, tampoco va a haber muchos cambios frente a la gente evaluadora, la gente que genera o que emite la evaluación. La primera y que ha sido muy recomendada y que creemos que de hecho es la que ha sido o ha jugado como un papel estelar en lo que ha sido el modelo de educación mediado, digamos, mediado por la educación remota de emergencia, es la autoevaluación. La autoevaluación ha cobrado mucho más sentido del que tenía anteriormente, sobre todo porque cuando promovemos procesos de aprendizaje autónomo, debemos también promover procesos de evaluación autónoma. No podemos pretender que nuestros estudiantes realicen trabajo autónomo sin proponer que hayan actividades de autoevaluación, porque sería un proceso incompleto, un proceso inconcluso y que de alguna manera estaría inacabado en cuanto a lo que sería el ciclo del aprendizaje que ocurre de manera interna mientras un estudiante se enfrenta a aprender acerca de una temática o desarrollar una competencia por su propia cuenta. Entonces, como lo tenemos en pantalla, la autoevaluación, bien sea hecha en un momento desde casa, que consideramos que es un excelente momento para proponer actividades de autoevaluación, le va a permitir al estudiante, además de establecer los aprendizajes logrados, es decir, si los logró o no los logró, y por eso nuevamente cobra una alta relevancia el hecho de los criterios, lo que mencionábamos anteriormente, el punto número 2 de esos componentes de la evaluación en la semipresencialidad, tener criterios muy claros de manera tal que el estudiante pueda enfrentarse a esos criterios, pueda contrastar su desempeño, pueda contrastar su conocimiento y pueda contrastar también el tema de su postura, de sus actitudes frente a lo que es la ejecución o desarrollo de una competencia, y esa claridad va a permitir que este proceso sea un proceso sumamente transparente, un proceso que genere reflexiones que logren que nuestros estudiantes puedan tener desarrollos metacognitivos de su propio aprendizaje. Eso también le va a permitir al estudiante, y aquí es donde nosotros queremos hacer esta reflexión, va a permitir identificar las dificultades que está teniendo para adquirir nuevos aprendizajes. Y esto, en última medida, ¿qué desarrolla? Aquí se abre, digamos, el camino, se bifurca en dos posibilidades. La primera es que el estudiante desarrolle estrategias de aprendizaje que son propias. Recordemos que las estrategias de aprendizaje son internas del individuo. En este caso, viene siendo algo que el estudiante puede de alguna manera desarrollar por su propia cuenta. Va a permitirle al estudiante reflexionar si su proceso se desarrolló de acuerdo o acorde con lo que estaba planteado por, digamos, las actividades de aprendizaje y evaluación, y de alguna manera también, y ese segundo camino, le va a permitir comunicarle al docente, al tutor, al profesor, dónde está teniendo dificultades, y eso también va a servir como un suministro interesante de información para que el docente pueda también eh, trabajar en estrategias de enseñanza que favorezcan la superación de estas dificultades. La profesora Sonia Benachi nos está diciendo que la autoevaluación también permite al estudiante valorar sus actitudes frente a los valores como la responsabilidad, la honestidad, su trabajo, su interés por aprender. Totalmente de acuerdo, profe. Eso es parte fundamental de esos procesos de reflexión que nosotros debemos seguir De promoviendo, acuerdo. porque van a ser claves para que nuestros estudiantes puedan tener éxito en lo que concierne al trabajo que va a seguir ocurriendo desde casa. Muchas gracias por ese aporte. Creemos que es un aporte que de alguna manera nos permite seguir construyendo alrededor de esta temática, y sí, hay que pensar
mucho en la posibilidad que no solamente le brinda al estudiante reflexionar sobre los conocimientos adquiridos, sino también sobre sus valores y su comportamiento frente al proceso de aprendizaje. Frente a Así es. la coevaluación viene siendo ese momento o ese hecho de la evaluación donde, como bien lo mencionaba Andrea, en el trabajo de tipo actividad de enseñanza-aprendizaje que ocurre en la presencialidad. Andrea nos estaba hablando de trabajos colaborativos. Pues bien, en esos trabajos colaborativos se van a generar oportunidades para que hayan intercambios de juicios valorativos. Nuevamente son juicios de valor, es decir, que pueden ser subjetivos de un estudiante a otro acerca de los resultados que están obteniendo, bien sea en proyectos. Y mencionamos proyectos porque el Ministerio de Educación ha sido muy insistente en que esa metodología de aprendizaje basado en proyectos, entre otras, se debe favorecer en esta modalidad de alternancia. Entonces, obviamente, aquí la valoración de los estudiantes va a ser muy importante. De hecho, hemos conocido, o a nivel personal he tenido conocimiento de instituciones educativas que están planificando, por ejemplo, que la autoevaluación corresponda a un 10% de la evaluación total sumativa, es decir, de la nota final del periodo y eventualmente del curso, de todo el año escolar. La coevaluación, un 10% adicional. Y finalmente una heteroevaluación que puede ser de hasta el 80%, pero con una proyección de que cada vez más la autoevaluación y la coevaluación generen o aporten o tengan un porcentaje, digamos, de valor mucho más fuerte o más robusto dentro de la ponderación general de la calificación. Mientras el proceso inicie, los estudiantes se adaptan y lo entienden, es válido partir desde un 10-10-80, como están haciendo algunas instituciones que estamos acompañando en estos procesos. Finalmente, la heteroevaluación, que es la que todos conocemos, que es la valoración que realiza el docente de la adquisición de competencias, de las actividades que realizan nuestros estudiantes y las evidencias de aprendizaje que aportan en su proceso educativo, que como bien les decía, pues sigue teniendo un peso importante, pero no debe ser, y es lo que tratamos de decir en esta parte de esta conversación, no debe ser la única que genere para los estudiantes esa calificación final, sino que ojalá podamos tener en cuenta todos estos elementos del proceso, André. Así es, Háblanos Jan. acerca de evidencias de aprendizaje, que es Esas lo que estabas evidencias, mencionando en este momento. esas evidencias de aprendizaje que tenemos, pues son las que hemos venido mencionando. Hay que aclarar algo acá, Jan, y es que si bien tenemos conocimiento, desempeño y producto, estas evidencias lo que nos arrojan es sobre conocimientos, habilidades, pero hay algo que está siempre transversal a todas esas evidencias y que está presente, digamos, en un 100% y se llama las actitudes. Esto es importante porque resulta que la actitud va a ser transversal y va a estar constante y va a estar en constante permanencia siempre. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos de distanciamiento social, un segundo, perdón, me dio un estornudo. En estos momentos de distanciamiento social, toda la actitud de los estudiantes es fundamental y la nuestra también. Entonces, frente a las evidencias de conocimiento, pues es donde hacemos referencia a esas evidencias que nos permiten poder establecer todas esas teorías o esos conceptos que se sustentan en el desarrollo de una competencia a través de un desempeño o de un producto que genera el estudiante, pero cómo esas teorías y esos conceptos el estudiante está haciendo esa transferencia de ellos para poder llevar a cabo y ejecutar lo que se le está pidiendo. Frente al desempeño, pues hacemos referencia a todos los comportamientos y acciones que tiene el estudiante, en donde él está siendo observado constantemente durante el desarrollo de cada una de las actividades planteadas por nosotros los docentes y cómo es su desempeño, por ejemplo, tanto en trabajos individuales como en trabajos colaborativos, en escenarios grupales, como es la empatía que genera o que él tiene para con sus compañeros. Finalmente, pues esa evidencia de producto es esa evidencia final, ¿no? Donde hacemos referencia siempre como al resultado que se le solicita al estudiante, donde el estudiante debe entrar a producir algo, entonces va a ser el taller resuelto, va a ser el laboratorio, va a ser el video, va a ser el escrito, va a ser el dibujo, va a ser la maqueta, eso como tal material concreto, material tangible, en donde no requiere una observación,
porque la observación va a estar a través de todo el desempeño, de toda la actitud y finalmente de esa transferencia a través del conocimiento aplicado. Bueno, Jan, vamos cerrando este espacio tan interesante en donde estamos y es esos tipos de evaluación que tenemos de la autoevaluación, la heteroevaluación, pues van muy de la mano con todos estos procesos. Entonces, esas estrategias para la evaluación de la semipresencialidad, cuéntanos acerca de cómo son esos escenarios individuales y de autoevaluación. Así es, algunas estrategias que podemos considerar, creo que po- podemos mirarlo en este momento, eran estrategias de evaluación para la semipresencialidad. Decíamos que podemos tener una consideración desde lo individual. ¿Qué podemos hacer en lo individual? André, podemos retroalimentar a nuestro estudiante, que bien lo mencionábamos anteriormente, señalándole sus aciertos, sus errores y sus áreas de oportunidad para mejorar. Esta es la retroalimentación de docente a estudiante. Luego, la autoevaluación que la estábamos conversando hace un momento, se puede hacer a través de preguntas abiertas que le permitan al alumno responder de manera general sobre contenidos. Podemos utilizar instrumentos cerrados con reactivos de diferente tipo. Con reactivos me refiero a la pregunta que genera una reacción en el estudiante y que es una pregunta que tiene un propósito de orden académico, de orden educativo. Válidas las preguntas de opción múltiple y válidos los ejercicios de falso o verdadero para hacer procesos de autoevaluación. ¿Qué podemos encontrar en la parte de las estrategias grupales y de coevaluación, Andrés? Así es, Jan. En esas estrategias grupales, pues como su nombre lo indica, hay algo fundamental y es ese trabajo colaborativo, es el reconocimiento que tenemos del otro, es el valor que le doy a los aportes y a toda la destreza en desarrollo de competencias y habilidades que tenemos cada uno de los individuos que hacemos parte de ese proceso grupal, de esos escenarios donde el trabajo en equipo es fundamental. Entonces son trabajos colaborativos que requieren de un alto grado de compromiso por parte de los estudiantes y de ese compromiso grupal para llevar a cabo la tarea que se nos solicita y, y ese respeto por el otro, ¿no? Esos procesos de empatía a los que debemos llegar y que se esperaría que como individuos tengamos a la construcción de trabajos de investigación, de proyectos, de infografías. Acá es fundamental hacer trabajos, por ejemplo, ABPs o aprendizajes basados en problemas o situaciones, por ejemplo, que requieren experimentación como laboratorios, entre muchos otros. Y esto nos lleva a esos procesos de coevaluación, en donde si bien las actividades individuales o esos de tipo colaborativo, en donde el profesor brinda los procesos de retroalimentación sobre los trabajos de cada uno a nivel individual, pues acaba a ser a nivel grupal. Y es importante que en estos procesos de coevaluación se entienda que los estudiantes, al hacer parte de un equipo, son como una maquinita, ¿no? Entonces cada uno tiene una función, pero si la máquina no funciona, en general, todos, digamos que tuvieron algo que ver. Es importante saber que mis acciones y mi trabajo van a repercutir en el otro para bien o para mal, para que él también pueda desarrollar de manera efectiva su trabajo. Esto es importante y esto lleva a los estudiantes a un proceso de autorregulación del aprendizaje y de autorregulación en todas sus emociones que permite llevarlos a escenarios óptimos de aprendizaje en cuestiones de semipresencialidad y sobre todo que valoren el trabajo de sus compañeros. Bueno, pues ya llegamos a un momento muy clave y es mostrarles este Excel que les está compartiendo ya en este instante. Eh, este Excel, si quieres, nos vamos al Excel propiamente, que ahí creo que se ve como un poco dilatado, pixelado. Este Excel que les vamos a mostrar es un ejemplo que hicimos eh, donde adaptamos una temática propiamente para ciencias naturales y lo que se quería era cómo poder desarrollar en los dos modelos de alternancia, en el modelo de alternancia teniendo el trabajo académico en casa y esas interacciones presenciales de acuerdo a lo que vimos anteriormente, y es cómo ese plan curricular que nosotros tenemos, de ese plan de estudios, podemos llevarlo a cabo y cómo se generaría esa evaluación de esos momentos
de semipresencialidad. Entonces, en el marco curricular obtenemos que, por ejemplo, para el ejemplo que hicimos de ciencias naturales, tenemos como plan de estudios todo lo que es alimentación, nutrición, prevención de enfermedades. Competencias básicas desde el área de ciencias naturales, propiamente hablando, pues tenemos toda la parte que es indagación, explicación de fenómenos, que se trabajaría como tal esas dos competencias para el trabajo académico en casa. Pero para el trabajo como tal de interacciones presenciales, que sería ya como tal en la institución educativa, vamos a desarrollar y a potencializar la competencia del uso del conocimiento científico. ¿Qué pasa? Para poder desarrollar esas competencias, pues las actividades que voy a llevar a cabo para ese trabajo académico en casa va a ser un registro de bitácora de hábitos alimenticios en casa y para la parte presencial, pues vamos a generar un laboratorio de siembra. Evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿cuál va a ser ese producto a entregar por parte del estudiante y que dentro de las evidencias de desempeño, conocimiento y finalmente de producto, pues voy a establecer esos objetivos de aprendizaje? Entonces digo, ok, desde la parte académica va a ser la bitácora familiar o un video de una receta familiar. Bueno, eso depende de las actividades que nosotros generemos. Y como en la presencialidad, va a ser el taller del laboratorio de siembra. ¿Qué pasa? En la evaluación como tal entra algo fundamental y es que para el momento de casa, el instrumento que va a ser evaluado, es el video o la bitácora, o sea, es el producto como tal. ¿Qué pasa? Hay una técnica que se llama portafolio, que es donde está todo el registro que uno realiza de situaciones como por ejemplo observaciones, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con bitácoras, con laboratorios y demás, pues permite eso. La rúbrica, necesitamos también tener una rúbrica con los criterios de desempeño, o bien sea del video o bien sea de la bitácora, para establecer a los estudiantes si sacaron un 3, por qué lo sacaron, si sacaron un 5, por qué sacaron 5, y tener en cuenta que esa rúbrica de evaluación de ese instrumento que yo estoy evaluando como tal, me va a servir también para la autoevaluación. Y a nivel presencial, pues teníamos el taller de laboratorio de siembra, entonces el instrumento como tal es el taller, la técnica a emplear se llama laboratorio, y se va a establecer una rúbrica con los criterios de desempeño del taller de laboratorio. Bueno, Jan, si quieres, vámonos entonces a revisar cuáles son esas técnicas e instrumentos de evaluación que tenemos propiamente. Cuéntanos. Así es. Algunos de los técnicos e instrumentos de evaluación, como lo podemos ver acá, al hablar de con qué podemos evaluar, con qué podemos hacer la evaluación. Aquí por lo menos estamos viendo en este cuadro que el método expositivo puede trabajar elementos de competencia relacionados con conocimientos y algunos de esos instrumentos pueden ser las pruebas objetivas. Aquí lo que se busca es evaluar los conceptos y habilidades básicas y aplicarlos usando ejemplos prácticos. También tenemos los famosos exámenes orales, que de hecho han sido uno de los más utilizados ahora en esta modalidad de alternancia, donde nuestros profes y estudiantes lo que buscan es poder contrastar la profundidad de la comprensión de los temas complejos y la habilidad para explicar estos temas en términos mucho más simples. Aquí no se busca que el estudiante replique las palabras que se encuentran tanto en los libros o en los materiales de consulta, sino que tenga como esa capacidad de sintetizar utilizando sus propias palabras, su propio recurso lingüístico, lo que viene siendo objeto de estudio. Entonces, el examen oral termina tomando una relevancia importante. Seguimos con otro instrumento muy interesante desde el método expositivo, que viene siendo el famoso ensayo o examen escrito, dependiendo de la asignatura. Aquí lo que buscamos es comprobar la calidad y el estándar de escritura académica, el uso de referencias, la habilidad para desarrollar argumentos coherentes, confirmar la extensión, la comprensión y la transferencia de conocimientos y la evaluación crítica de ideas, sobre todo cuando estamos utilizando el ensayo, que viene siendo quizás mucho más empleado en el área de las humanidades, pueden ser bien sea en el área de lenguaje o en el área de lenguas extranjeras. Desde el punto de vista de la resolución de ejercicios y problemas, tenemos nuevamente las pruebas objetivas para valorar los conceptos básicos y su aplicación utilizando ejemplos prácticos.
el famoso análisis de casos, a través del informe con resolución de un caso de manera individual o grupal. Aquí el trabajo colaborativo en el análisis de casos toma una relevancia muy importante, sobre todo porque cuando logramos que nuestros estudiantes apliquen o utilicen lo que de alguna manera viene siendo la competencia de desarrollar y esos elementos de la competencia, eh, se logra pues también que se trabaje en otras habilidades que vienen siendo importantes como el trabajo o el trabajar con otras personas. En el reporte más reciente del Foro Económico Mundial, una investigación realizada hace pocos meses encontró que el trabajar con otras personas va a seguir siendo una habilidad fuerte en los próximos años. Incluso lo consideran una habilidad del año 2025. Ya están pensando a 5 años los investigadores mundiales y creo que esto es una gran oportunidad para trabajar eso. El tema de aprendizaje basado en problemas, siempre vamos a pensar en un informe con la solución de la situación problemática, como bien lo explicabas hace un momento. Aquí se busca indicar el nivel de conocimiento y evaluar las habilidades para el análisis y la escritura, y obviamente incluyendo pues temas de actualidad en un área específica. Y tenemos más, tenemos el informe con el proyecto de manera escrita, para lo que tiene que ver con el aprendizaje orientado en proyectos. Aquí lo que buscamos es añadir fluidez al conocimiento y a las habilidades para poder complementar los aprendizajes, complementar y ampliar los aprendizajes previos de nuestros estudiantes. En el aprendizaje colaborativo, pues nuevamente tenemos la entrega de los informes realizados, las hojas de observaciones, los cuestionarios, que van a buscar comprobar el nivel adquirido del conocimiento, habilidades, comportamientos, tras la interacción con el objeto de estudio o el intercambio. Es decir, el objeto de estudio hace referencia a la temática o al grupo de actividades que van a estar relacionadas con el desarrollo de una competencia. Se puede hacer seguimiento al desarrollo de las competencias de trabajo en equipo, obviamente implicando a cada uno de los integrantes del equipo en la evaluación. El portafolio, que viene siendo otro de esos métodos que se han convertido también en una técnica de evaluación muy utilizada, sobre todo cuando hay problemas de comunicación con nuestros estudiantes, va a estar muy relacionado con la organización y el desarrollo de ese portafolio para validar los aprendizajes de los estudiantes, obviamente proveyendo una colección de materiales que reflejen los aprendizajes. Aquí en el apartado de portafolio quiero hacer mención algo muy importante, y es que si tenemos a nuestros estudiantes haciendo actividades en casa, es importante hacerles saber que esas actividades en lo posible se deben conservar y presentar eventualmente en la presencialidad para validar de que hicieron aquel trabajo que era de difícil verificación, quizás incluso a través de una fotografía. Entonces, el tema de portafolio ha sido destacado también como uno de los instrumentos de evaluación que mejor ha servido al propósito de realizar la evaluación bajo la modalidad de educación remota de emergencia. Y el aprendizaje, el aprender haciendo, o el learn by doing or by working, tiene mucho que ver con el protocolo de observación y está orientado a chequear la calidad del trabajo, la relevancia para la acreditación, buscar la autenticidad de la producción en el lugar de trabajo. Esto tiene mucho que ver también con las listas de chequeo que podemos hacer mientras un estudiante realiza el trabajo. Y hay muchos otros métodos, como el mapa conceptual, como la entrevista, como las simulaciones, a través de gráficos complejos como son los mapas conceptuales, las fichas de entrevista con sus registros y las hojas de observación, que nos van a servir mucho a este propósito. André, ¿qué se puede hacer en este tema de la autoevaluación? Así es, Jan. Bueno, pues en ese tema de autoevaluación es importante establecer una rúbrica y unos parámetros, pero digamos que esta es una autoevaluación para la parte actitudinal, que si bien siempre está constante, tenemos que tener presente algo, y es que surgen preguntas, por ejemplo, como las que podemos visualizar acá, y es qué tareas concretas te correspondió realizar, por ejemplo, en trabajos colaborativos. ¿Quedaste en un plazo de tiempo para hacerlas? ¿Qué pasó con ese tiempo? ¿Entregaste en el tiempo estimado o te atrasaste? ¿Cuáles fueron las causas? Si pasó, por qué o no. Entonces, evidencias apropiadas que se esperaría por parte del estudiante frente a la actitud, y es un resumen del pensamiento de tal autor. Por ejemplo, si ellos hicieron una indagación de que habíamos visto frente al conocimiento, que era lo que se esperaba, de trabajo en casa, por ejemplo, para llegar a hacer ese trabajo colaborativo, ¿realmente hicieron eso o no? ¿Qué tiempo determinado se hicieron para hacer todo el laboratorio de siembra? Ah, bueno, se cumplieron en los pasos,
¿Se retrasaron, no se retrasaron? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Eso es importante, pero sobre todo, ya vamos con la siguiente, que es la rúbrica, ya para finalizar, y es algo muy importante porque a partir de la rúbrica que vamos a ver a continuación, podemos sacar la rúbrica eh, como tal de la evidencia, digamos, del producto que ellos van a entregar, por en donde se ve todos los conceptos, todo el desempeño, la actitud y demás, pero también nos permite modificarla para procesos de autoevaluación. Entonces, por ejemplo, acá, realiza las tareas que son asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos. Es un ejemplo nomás. Participa de forma activa en los espacios del encuentro del equipo, compartiendo la información, los conocimientos y experiencias. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes y se compromete con ellos. ¿Qué pasa? Eso que le llaman ahí indicador son los criterios de evaluación con los que ustedes van a entrar a establecer la rúbrica para poder establecer en qué nivel de desempeño se encuentra el estudiante en una escala de Likert, puede ser numérica o alfanumérica. Entonces, siendo uno, el estudiante que no cumple con nada, dependiendo del criterio a evaluar, y 5, cuando cumple con todo. Entonces, por ejemplo, si va a ser no sé, el video, si ustedes van a establecer criterios para el video, entonces utilizó un vocabulario adecuado, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en tal cosa, por ejemplo, el tiempo que se determinó para la entrega del video cumplió con los tiempos establecidos. El contenido del video muestra verdaderamente o relativamente, no sé, eh, todo el momento de siembra de tal cosa. Bueno, eso depende. A esos criterios de evaluación son a los que tenemos que atender frente a cada evidencia de producto que nos van a entregar los estudiantes. Y pues claramente esos niveles de desempeño donde dice no cumple con las tareas asignadas o cumple parcialmente o da cuenta de algunos plazos y así sucesivamente, son los niveles de desempeño en donde ellos se van a ubicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le entrego al estudiante la rúbrica para la autoevaluación, entonces en vez de poner el verbo en realiza, es realicé las actividades que son asignadas siempre en primera persona. Y esto es lo que le va a permitir al estudiante de situarse en donde va a estar evaluado y la manera en la que lo van a evaluar. Entonces el estudiante de antemano ya más o menos sabe cómo va a estar su rendimiento. Bueno, Jan, pues con esto damos un cierre espectacular al webinar. Muchísimas gracias a todos los participantes en este escenario. Muchísimas gracias de verdad. En el chat del webinar les dejamos el documento compartido para que lo puedan descargar. Hola, ¿me escuchan? Jan. Sí, sí, Andrés, te estamos escuchando. Es cierto, el profe Jorge Eliezer Ospina nos preguntaba si podía tener el modelo. Por supuesto que sí, profe. De hecho, vamos a hacerle llegar las memorias de esto a los correos donde se registraron. Así que, bien, ya André acaba de compartir el enlace del documento, pero también al correo donde hicieron el registro, con todo gusto le haremos llegar las memorias de este espacio para que lo puedan consultar en cualquier momento, bien sea la información, bien sea el modelo. Y recuerden, toda esta información siempre son propuestas hechas pensadas de la generalidad. La idea es que ustedes se sientan en toda la libertad de poder adaptarlo. Adaptar quiere decir eliminar, incluir o modificar lo que consideren necesario para que pueda funcionar en sus instituciones educativas. Muchas gracias a ustedes por su presencia el día de hoy. Para nosotros, como siempre, es un gran placer tener esta oportunidad de compartir estos espacios donde creemos y esperamos poder servir también de canal, de poder poner a su disposición información y conocimiento que les sea útil para hacer mejor, más fácil y con mucha más calidad del trabajo de hacer educación en estos tiempos. Gracias, André, por haber compartido este espacio con nosotros. A todos los que asistieron, un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego. Bendiciones para todos. Chao. Bendiciones para todos. Chao.